Cordial saludo, profesor y compañeros. A mi grupo le correspondió el capítulo 3, una potencia republicana. Mi grupo lo conforma Lizeth Cortés, Tatiana Larrota, Astrid Solano y quien les habla, Lady Bañez. El éxito y el triunfo total de las Provincias Unidas se culminó en el siglo XVIII, tras una larga lucha. Es por eso que hoy en día los filósofos nos han dejado narraciones o libros donde hablan de una tal guerra de los 80 años, que empieza en el año 1568 y culmina en el año 1648 entre Provincias Unidas y España. Por otro lado, la Europa monárquica, precisamente en el siglo XVI, la llegada de un Estado republicano en los Países Bajos tuvo un gran desafío, ya que la gloriosa Revolución Inglesa en el año 1689, a pesar de su gran posición política que se encontraba, pues no tuvo como esa iniciativa de innovarla. Solo fue el calvinismo quien sí tomó esa iniciativa e innovó su política, estando muy posicionado en el ascenso europeo. Hacia el año 1585, recurrir a un príncipe era pues la evidencia o se reflejaba la dualidad que había entre los estados generales y el príncipe. Es por esto que las Provincias Unidas se empaparon a la idea de recurrir a una persona que los protegiera contra los tiranos. En este mismo año, es decir, en el año 1585, habían distintas opiniones de los calvinistas, de dónde residía el pueblo y dónde el príncipe. Esta dualidad se resolvió pues a favor de los que ocupaban más altos cargos, es decir, los magistrados y los consejeros municipales. Esta vez, pues primero que todo se resolvió en Solanda, luego en Holanda y especialmente en Ámsterdam. Holanda por sus grandes conexiones y por sus amplios conocimientos en comercio, ya que ellos se centraron en el dominio político y militar y sus conocimientos en comercio internacional. Por distintas, es decir, que se podía también contribuir, estuvo por encima del bien común. En ese tiempo, pues, el bien comunitario, pues, prevalecía por el bien común, y Ámsterdam, pues, ganó, ya que tenía el poderío del campo marítimo y del campo marítimo y campo económico internacional, ya que en la época así había una libertad de comercio internacional muy fuerte. Entonces se les permitía, aún así, si fuera así en tiempos de guerra, comerciar diferentes productos en los campos marítimos. También ellos crearon en Ámsterdam hubo una familia muy influyente, familia Orange, que fue una familia la cual hizo pequeñas sociedades o poderíos con otras familias, con la Iglesia Católica, con un grupo de patricios, a ellos centrándose para tener el poderío de todo el, o sea, de todo el comercio, de todo Ámsterdam. También se basaban mucho en de que tenían muchas propiedades del siglo XVII. Entonces ellos sus ingresos básicamente también en tiempos de sequía o escasez, o en tiempos de escasez o en tiempos de guerra, cuando ya se miraban demasiado como apretados, por decirlo así, ellos de ahí vivían, como por decirlo así, vivían de esas propiedades, de esas arquitecturas. Y también obviamente hubieron muchos desacuerdos, pero siempre trataron de tener como un punto, o sea, tener como la iglesia y el pueblo juntos para poder tener más poder. Buenos días, profesor y compañeros. Yo les voy a hablar un poco de los años de lucha, que va de 1585 a 1609. Nos pone en contexto que fue una revolución de los Países Bajos que se rebelaron creando un nuevo Estado y una forma de gobierno republicana. Una de las primeras luchas que se presenciaron fue afrontar las dificultades de la reforma republicana en el desarrollo de su nuevo gobierno. Uno de los inconvenientes fue la necesidad de protección, solicitándole a Enrique III esto, siendo en vano, por lo cual buscaron que esta función fuera ejercida y aceptada por la reina Isabel III en 1585.
Otra de las luchas que podemos ver fue por parte de España, en donde ésta se encontraba en su mejor momento, pero a pesar de ello no disponía de los medios necesarios para hacer frente al mismo tiempo a todos sus adversarios, existiendo las guerras de religión que suponía una traba para las ambiciones de Galas, y debido a ellas Francia representaba un serio problema para el gobierno de Madrid. Todos los problemas que España enfrentó con sus adversarios, siendo los Países Bajos, fue la distancia respecto a las bases mediterráneas y con la dificultad de enviar regularmente el sueldo a sus tropas, ocasionando unos 45 amotinamientos donde se ocasionaron importantes consecuencias para España. Es importante resaltar que en los años 1582 y 1587 fue un momento importante para la financiación militar española al mando de Alejandro Farnesio. Él consideró que para ganar la campaña había que bloquear todas las fronteras marítimas de las Provincias Unidas e impedir el comercio, logrando apoderarse de Bruselas y Malinas, decidiendo así hacerse el dueño del gran puerto de Amberes en 1585, creando así un puente fortificado que cerraba el río. El 27 de agosto de 1585 entra triunfalmente a Amberes, pero a pesar de ello no triunfó porque 35.000 protestantes abandonaron la provincia, siendo esta próspera. Otro hecho importante de lucha en esta época fue la guerra que existió entre Felipe II y la reina. También es importante recalcar que para esta época unas tropas de Alejandro Farnesio fueron obstaculizadas en un desembarque por una escuadra de holandés que se metió al puerto de Amberes en 1587, logrando así que los holandeses impidieran con la fuerza armada, consiguiendo tras 6 semanas de asedio que Alejandro Farnesio se viese obligado a retirarse de la plaza que fue defendida por los ingleses. También es importante señalar en el año 1602 las Provincias Unidas vieron la pérdida del dominio español, mientras que en el terreno diplomático eran reconocidas por Inglaterra. Otros eventos a resaltar fueron los de Mauricio de Nassau, que logró derrotar al ejército español en 1597 y vencer al archiduque en 1600. El distinguido por haber introducido nuevas reformas militares tanto en el aspecto técnico como táctico, bajando el número de hombres que se enviaba a la guerra, como también innovó en los técnicos que asedió y rodeaba a sus enemigos, logrando así mantener un ejército moderno al final del siglo XVI, lo que logró mantener a España alejada. Se entiende que los Países Bajos se cansaron de que la reforma de gobierno que estaba llevando a cabo, la cual es un estado de monarquía, decidieron implementar una nueva forma de estado, la cual conocemos como estado republicano. Así entonces podemos ver la revolución militar que tuvieron los diversos pueblos y los sucesos de guerra que existen en la historia de un país y del mundo, siendo los primeros en aplicar este antecedente. Gracias. Mi nombre es Licenayeli Cortejo Osorio y hoy les vengo a hablar sobre el triunfo intercontinental. Las Provincias Unidas se dedicaban a la producción y al comercio internacional. Debido a esto, en varios lugares se le conoció como una potencia mundial. En 1609, la República hizo varias alianzas en el cual le fue muy beneficioso en su economía y su política. Las Provincias Unidas fue un territorio muy difícil de conquistar cuando se reanudó la guerra entre Europa y Holanda. En conclusión, este triunfo intercontinental nos habla sobre constantes guerras que hubieron entre potencias por un interés político, económico y comercial. El 30 de enero de 1648 se firmó en Much un acuerdo de paz en el cual clausulaba las alianzas que se hicieron en 1609, el cual varias provincias no querían firmar, pero el 5 de junio de 1648 se logró llevar a cabo este acuerdo de paz. Esta paz dio finalización a la guerra que empezó desde 1618 hasta 1648. Esta guerra fue conocida como la Guerra de los 30 años. Muchas gracias.